ancla de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra, eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Bienvenidas a nuestra iglesia Ancla de Vida. ¿Cuántos estamos anclados en Cristo? Bueno, es nuestro segundo servicio. Hoy vamos a hacer solo 2 servicios por el tema electoral. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Y bueno, debido a esto del tema electoral, quise hacer una pausa en nuestra serie para no perder la secuencia con muchos hermanos que hubiesen querido estar aquí, pero a algunos les tocaba trabajar incluso en las mesas electorales y tenían que estar allí presentes. Hoy, por ser un domingo muy importante para nosotros los venezolanos, quiero hacer una pausa, como les dije, acerca de la serie que he venido desarrollando en este último mes, llamada Más allá del sufrimiento. Pero hoy quiero hablarles acerca de un pasaje que ha sido de gran inspiración y de bendición para muchos cristianos a lo largo de la historia. Quiero hablarles acerca de un texto que fue de inspiración en lo que significó la Gran Reforma, ya que fue de mucha inspiración para Martín Lutero, quien fue uno de los instrumentos importantes para aquel momento, a mediados del siglo XVI, es decir, en 1527 a mediados. Por ello quiero leer o hablarles acerca del Salmos 46. Amén. Vamos a leerlo. Salmos 46, versículo 1. Dice así la Escritura: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos, aunque la tierra tiemble, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque sus aguas rujan y echen espumas, y se estremezcan los montes por su braveza. Selah. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario, morada del Altísimo. Dios está en medio de ella y no será movida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Las naciones se conmocionan, se tambalean, los reinos. Él emite su voz y se derrite la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Vengan y vean los hechos del Señor, quien ha causado desolaciones en la tierra. Hasta los confines de la tierra hace cesar las guerras, quiebra el arco, rompe la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y reconozcan que yo soy Dios, dice el Señor. Exaltado he de ser entre las naciones. Exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Amén. En 1517, Martín Lutero, de 34 años, clavó 95 tesis, 95 declaraciones en la puerta de la catedral de Wittenberg, Alemania. Tal hecho fue la llama o la chispa que dio inicio al proceso de reforma que impactó el mundo entero, que incluso nosotros estudiamos en la historia universal. Todo esto se originó a un estudio personal de Lutero basado en la carta de Pablo a los romanos,
ya que Romanos explica lo que es el Evangelio. Esto en la vida de Lutero tuvo un gran descubrimiento personal, ya que logró descubrir la teología de la gracia. Y se dio cuenta que la institución eclesiástica para aquel momento había secuestrado la gracia y la había cambiado por un sistema de negociaciones, de vanidad, de avaricia, por un sistema de ritos que había para aquel momento en la institución eclesiástica, ya que en ese tiempo se estaba construyendo la Basílica de San Pedro en Roma, por lo cual habían usado la fe para hacer negociaciones y poder sacar dinero. Pero años más tarde, Martín Lutero escribió un himno que se convirtió en el himno de batalla de la Reforma, llamado Castillo Fuerte. Este himno fue escrito basado en el Salmos 46, que es el Salmo que vamos a estudiar en esta mañana. Y algunos historiadores señalan que escribió este himno basado en uno de sus amigos que había sido ejecutado por predicar la simpleza, o mejor dicho, por predicar la belleza de la simpleza del Evangelio, que es una de las cosas que más sentimos como iglesia en predicar, volver a la belleza de la simpleza del Evangelio. Así como la iglesia en los años 1500 requirió de una reforma, también creemos que en estos tiempos la iglesia evangélica necesita una reforma y que necesita volver al Evangelio, porque muchos se llaman evangélicos y no conocen el Evangelio. Necesitamos volver a las verdades transformadoras del Evangelio. Necesitamos volver a la belleza de la simpleza del Evangelio, por lo cual también se escribió tal himno. Y como lo dije hace un momento, este himno fue inspirado en el Salmos 46 y fue escrito en el siglo XVI por Martín Lutero. Y al finalizar el mensaje, vamos a cantar todos este himno. ¿Qué les parece? Vamos a leer de nuevo el versículo 1 de este maravilloso Salmos. Versículo 1. Salmos 46, versículo 1. Dice la Escritura: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra ayuda segura, nuestro pronto auxilio en momentos de angustia, en tribulaciones. Versículo 2. Por eso no temeremos, aunque todo se desmorone, aunque haya una catástrofe, aunque la tierra se desmorone y las montañas se hundan en el fondo del mar. Ahí está hablando de un cataclismo, de una catástrofe, de algo, un evento, una situación grandísima. Versículo 3. Y aunque rujan y se excrepen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes, no temeremos. Y luego dice, Selah. Volvamos al versículo 1, hermanos. La ayuda de Dios es más grande que cualquier crisis. ¿Cuántos pueden confiar en eso? Vamos a decirlo todos juntos. La ayuda de Dios es más grande que cualquier crisis. Me encanta porque Salmos, muchas veces los salmos comienzan, es más, esta es una trilogía, Salmos 46, 47 y 48, hay una conexión entre los tres capítulos, pero Salmos comienza exaltando a Dios, comienza mostrando una descripción
acerca de la provisión de Dios. Muchas veces los salmos comienzan en la debilidad del salmista, en la carencia del salmista, en su dificultad, pero este salmo comienza exaltando lo que Dios representa para nosotros. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro castillo, Él es nuestro refugio. Y es por eso que el mensaje en esta mañana se llama Castillo Fuerte es nuestro Dios. Vamos a ver el título una vez más. El título de esta mañana, ahí lo tienen, Castillo Fuerte es nuestro Dios, porque Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio, Él es nuestro auxilio, aún en medio de las tribulaciones y de cualquier angustia. ¿Cuántos dicen amén? Cuenta el historiador y comentarista bíblico inglés John Trapp que Lutero, cuando estaba en sus mayores angustias, solía pedir este salmo. Él decía, cantemos el Salmos 46 y después que cantemos, dejemos que entonces el diablo haga su mejor esfuerzo. Pero primero, cantemos el Salmos 46. ¿Por qué? ¿Qué nos habla este Salmos? Este Salmo nos transmite la seguridad y confianza que debe imperar en la vida del creyente. Cuando nos encontremos o anticipemos cualquier crisis que se pueda avecinar, Dios es nuestro consuelo, Dios es nuestra salvación. Aún en los desastres más grandes que puedan ocurrir, Dios sigue siendo más grande, más fuerte, que siempre tiene todo el control y cuida de sus hijos. Que Dios mismo era un lugar de amparo, así como las ciudades de refugio protegían al fugitivo en Israel. Era un lugar de amparo. Que Dios es nuestra fortaleza como el castillo de un gran rey. Pero dice que Él es nuestro pronto auxilio. El secreto de la confianza es que nunca olvidemos que nuestro Dios está cerca. ¿Cuántos pueden creer eso? Diga, mi confianza está que mi Dios está cerca. Y hermanos, podemos ser tan tímidos, dice Spurgeon, Charles Spurgeon acerca de este salmo. Spurgeon decía, podemos ser tan tímidos por naturaleza como conejos. Tan tímidos como un conejo. Pero Dios es nuestro refugio. Podemos ser tan débiles como una caña, pero Dios es nuestra fortaleza. Y Spurgeon se refería a Proverbios 30:26 para decir, vamos a leerlo, Proverbios 30:26, dice, los conejos, realmente la traducción exacta sería que es un pueblo débil, un pueblo que no es poderoso, un pueblo que es carente de fuerza, pero que pone su casa en la piedra. Nosotros podemos ser un pueblo débil, podemos ser frágiles, pero de ahí no está nuestra victoria. Nuestra victoria radica en que no importa qué tan frágiles seamos, lo importante es en dónde depositamos nuestra confianza. Nuestra fuerza no radica en nosotros mismos, como dijo Pablo, diga el débil, fuerte soy. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y entonces aquí el proverbista resalta la obra de los conejos, que son débiles, pero que tienen su casa sobre la piedra. Y me encanta por la canción que cantábamos antes de este servicio, o
o del mensaje, mejor dicho, cuando decíamos, construiré mi vida en ti. Construiré mi vida en Dios. Y en Él estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré conmovido. Estoy seguro porque mi fortaleza proviene de Dios. Dele fuerte ese aplauso al Señor Jesucristo. Hay de aquellos que confían en su fuerza, pero hay de aquellos que confían en sus armas. Nosotros confiamos en Dios. Nuestra fortaleza proviene de Dios. Entonces, aunque, miren, los conejos parecen débiles, indefensos, pero sabios, porque construyen sobre la piedra. Y eso nos recuerda Mateo 7:24, cuando Jesús dijo, cualquiera que oye mis palabras y las guarda y las pone por obra, será semejante al prudente que edificó su casa sobre la piedra, la roca. Porque aunque vinieron vientos, ríos, lluvia y golpearon contra aquella casa, permaneció firme porque estaba fundada sobre la roca. Pero hay de aquellos que edifican sobre la arena, porque cuando viene el viento, la lluvia y los ríos, dice, la derrumban y será grande la ruina. Aquellos que oyen la palabra de Dios, pero que no la atienden y que no confían en ella. Por eso, bienaventurados los que en el Señor depositamos nuestra confianza. Volvamos al versículo 1 del Salmos 46. Por eso dice el texto, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el versículo 2 dice, comienza diciendo el salmista, el verso 2, dice, no temeremos. No sé si lo puedes poner por allí. Por lo tanto, no temeremos. En los tiempos de Lutero, mientras Europa estaba sumergida en una gran agitación, dice los historiadores que Lutero consiguió bastante consuelo en estos salmos, en especial en el Salmo 46. Porque en aquel momento se estaba enfrentando a uno de los mayores desafíos de la época, la peste bubónica. Esta peste bubónica barría con Alemania y para aquel momento murió la mitad de la población de Europa. ¿Puedes imaginarte eso? En aquel momento murieron 100 millones de los habitantes de la población mundial. 100 millones por esta peste. Es más, el hijo de Lutero estuvo a punto de morir. Pero ¿sabes a qué pasaje se refugiaba Lutero? A este Salmos. Necesitamos refugiarnos en las promesas del Señor. Por eso el versículo 2 dice, no temeremos. No temeremos. Y mira lo que presente, aun cuando la tierra se desmorone, las montañas se hundan, aunque ocurra una catástrofe, nosotros seguimos confiando en Dios. Al parecer el salmista se encontraba en una gran dificultad, en una gran tribulación, en una gran angustia, lo que hace que esta declaración de fe sea más relevante para nosotros hoy. Porque es en medio de las grandes dificultades donde se ha de manifestar nuestra confianza en el Señor. Eso nos recuerda las palabras de Jesús en Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios y crean también en mí. Hermanos, la verdad en estas palabras se aplica a todos los hijos de Dios, sin importar el tamaño de cualquier catástrofe que enfrentemos, ya sea un problema de salud, sea la muerte de un ser querido, sea la pérdida del trabajo, sean problemas emocionales, conflictos en las relaciones. Dios es más grande
que todos nuestros problemas. No debemos temer ante las adversidades porque el Señor gobierna sobre todo. Y luego dice en el versículo 3, y aunque rujan y se escrepen sus aguas, ante su furia retiemblen los montes. Aunque nos encontremos en todo eso, debemos seguir confiando y descansando en Dios. Pero luego dice Selah. Y usted se va a dar cuenta que en la mayoría de los salmos siempre aparece esta palabra, Selah. ¿Qué significa Selah? En las oraciones y en los salmos, esta palabra indica que hay una pausa o un silencio. Y esa pausa y ese silencio es para que en ese momento se medite y se reflexione de lo que se ha cantado, entonado u orado. Y me encanta porque comienza diciendo: Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestro castillo fuerte, aunque todo se conmocione, Él es Dios. Selah. Es como mediten, piensen en ello. El hecho de que estemos aquí en esta mañana es una indicación de que estamos en Selah, de que estamos en silencio ante Dios, meditando en Dios, porque la preeminencia la tiene Dios ante todo, hermanos. Denle la gloria y un aplauso fuerte a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 4. Pero luego dice: hay un río cuyas aguas o cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Lo curioso es que Jerusalén no posee un río de esta magnitud. La pregunta es entonces, ¿a qué se refería el salmista? Dado que los ríos más bien eran más riachuelos o pequeños, más tipo arroyos. Entonces, ¿a qué río se está refiriendo el salmista? Ezequiel 47:12 nos dice la respuesta. ¿A cuál río? Dice: y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, dice que crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, como dice el Salmos 1, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas, miren de dónde salen: del santuario. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Dice que del santuario de Dios saldrá este río. Apocalipsis 22:1. Recuerde que Apocalipsis es un libro cargado de simbolismo. Dice: después me mostró un río. El mismo río, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, como salía del trono de Dios y del Cordero. Note que dice que el río sale del santuario, pero luego dice que sale nada más y nada menos que del trono de Dios y del Cordero. Jesús, al respecto de esto, en Juan capítulo 7, primero Juan 1:14, el evangelista Juan dice: ¿quién es nuestro santuario? ¿Quién es nuestro tabernáculo? Y aquel verbo, el verbo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria. En Cristo vemos la gloria como del unigénito del Padre. Así como la gloria de Dios estaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, en el Antiguo Testamento, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios en Cristo. Y ahora Jesús representa ese santuario, donde está la presencia de Dios para nuestras vidas. Pero Jesús dijo algo en Juan 7:37. ¿Qué dijo el Señor Jesús? En el último día
de la fiesta, dijo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y como lo dice la Escritura, versículo 38, como lo dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrá ríos de agua viva. ¿A qué se estaba refiriendo? Versículo 39. Y dijo esto del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Hermanos, podemos decir, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es el río de agua viva, el Espíritu Santo que mora en nosotros y que desale del trono de Dios, del santuario de Dios. Pero ¿qué representa también la presencia de Dios en la vida de un creyente? Isaías 48:18 nos da la respuesta. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. Tu paz. Y no hay, entonces este río, la presencia de Dios trae paz. Por eso Pablo dice que el reino de Dios es justicia, gozo y paz. Y que no podemos tener paz, la paz de Dios, a menos que tengamos primero paz para con Dios. Tal como dice Romanos 5:1, cuando dice Pablo, pues siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren disfrutar de esa paz? Entonces necesitamos estar en paz para con Dios. Y la única forma de estar en paz para con Dios es a través de la justificación por la sola fe. Amén. Volvamos al Salmos entonces. Estamos en el Salmos 46. Pero me encanta esta frase, la ciudad de Dios. Eso me recuerda mucho a lo que dice Apocalipsis acerca de la Nueva Jerusalén. Pero me recuerda mucho el libro de John Bunyan, El progreso del peregrino. Que él todo lo que vivió y todo lo que recorría lo hacía porque tenía su mirada hacia la ciudad de Dios. Él quería estar en esa gran ciudad. Y eso es algo que nunca debemos olvidar. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía es del cielo. Y debemos prepararnos para entrar en esa gran ciudad, donde estaremos con el Señor por toda la eternidad. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor, hermanos? Estábamos en el versículo 5 ahora. Salmo 46, verso 5. Y dice que Dios está en medio de ella. Y como Dios está en medio de ella, dice, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. En otras palabras, Dios es quien hace salir el sol. Dios es el que nos da esperanza. Dios es el que nos da vida. Él es el que puede resplandecer aún en medio de las tinieblas. Y el versículo 6 dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, pero Dios dio su voz y se derritió la tierra. Quiero leer el comentario bíblico de Mundo Hispano acerca de este versículo. En medio de las crisis de nuestros países, que parecen estar sin control y que nos afectan de diversas maneras, estas palabras son un consuelo enorme. Las crisis políticas, sean entre naciones o dentro de una, a menudo ponen en peligro la vida de todos. Pero los que confían en Dios no dependen de las aguas de las políticas, aun cuando echen espuma. Más bien se alimentan de aguas de reposo que brotan de Dios. Él mismo ha prometido que está en medio de su pueblo. Y como dice Juan Calvino, si deseamos la protección de Dios, sobre todo debemos interesarnos que Él more en nosotros. El salmista alude a hechos históricos específicos, como cuando Israel cruzó el Mar Rojo, al decir, al clarear la mañana, una vez
que los carros de Faraón fueron anegados bajo las aguas. Éxodo 14:27 aparece acerca de esto. Éxodo 14:27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando clareaba la mañana, cuando repuntaba el alba, cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Dios es nuestro refugio, aún en los momentos de mayor dificultad. Hermanos, el salmista de manera majestuosa nos lleva a contemplar las obras de Dios. Además, nos deja ver cómo Dios tiene control siempre, a lo lejos y a lo cerca. Volvamos a Salmos 46. Mira cómo dice ahora el texto. Versículo 6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Amén. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Versículo 8. Vengan y vean las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra. Verso 9. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, que corta la lanza y que quema los carros en el fuego. Me encanta cuando dice Dios está con nosotros. Se dice que John Wesley, quien es el fundador de la iglesia metodista, el día que murió estaba tan débil, ya no podía ni hablar, estaba tan cansado, pero en un momento en su último día gritó fuerte y dijo: lo más importante es que Dios está con nosotros, y levantó su mano. Después volvió a decir: lo más importante es que Dios está con nosotros, haciendo referencia a este Salmos. Dios está con nosotros. Nunca lo olvides, hermanos. Pero también Dios es el que puede hacer cesar las guerras. A la distancia, un arquero, hoy sería un francotirador, pero en aquel tiempo sería un arquero, ¿no? Que son armas de distancia. Él puede quebrar el arco, pero a lo cerca, una lanza, que es un arma ya directa, de cuerpo a cuerpo, dice que también Dios la corta, y que también aquellos que se sienten poderosos por sus carros, Él es quien puede quemarlos con fuego. Ese es nuestro Dios. Por eso luego el versículo 10 nos da un mandato: estemos quietos. ¿Qué deben hacer los hijos de Dios? Estar quietos. ¿Por qué? Porque somos tan tentados a hablar rápido, a querer defendernos en nuestra propia fuerza. Hermanos, estén quietos y sepan que yo soy Dios, dice el Señor. Recuerda que yo estoy en control en medio de cualquier situación, y será exaltado entre todas las naciones. Versículo 11. Finalmente dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y algo que podemos recordar de Jacob es que fue un hombre a quien Dios tuvo que mostrarle paciencia, misericordia y mucha gracia. Y ese es nuestro Dios, quien nos alcanza con su gracia infinita. Por eso, para reflexionar en esta conclusión, ¿te refugias en Dios? Cuando todo se oscurece en nuestras vidas, de manera que no tenemos más fuerzas, cuando la adversidad nos visita y las lágrimas inundan nuestros ojos, porque el dolor y la angustia del corazón parecen no hallar consuelo, no olvides que debemos refugiarnos en el castillo fuerte
que es nuestro Dios. En esos días, las palabras del salmista cobran vida y nos avivan en los días difíciles como los que hoy podemos estar experimentando muchos venezolanos. Pero dejemos que este texto nos consuele y nos fortalezca. Refugiémonos en Dios y tomemos provecho de este Salmo 46. Si le fue útil a Lutero, creo que también lo será para ti y para mí también. ¡Aleluya! Vamos a estar de pie, hermanos. Y vamos a cantar todos juntos que Dios es nuestro castillo fuerte. Vamos a orar. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará, será nuestro refugio. Con furia, con afán, el enemigo está, sus armas dejan ver astucia y gran poder. ¿Quién podrá darnos libertad? Cristo estoy perdido, mas con nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor de la creación, omnipotente Dios. En él encuentro salvación. Tú eres mi fuerza, oh Dios. Castillo y mi salvación. Tú eres mi fuerza, oh Dios. Castillo y mi salvación. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor de la creación, omnipotente Dios. En él encuentro salvación. Tú eres mi fuerza, oh Dios. Castillo y mi salvación.
Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. ancla de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré.